El COVID-19, o más conocido como coronavirus, se ha extendido por todo el mundo, abarcando un total de 184 regiones a nivel mundial. Pero hoy evaluaremos cuál ha sido el impacto de este virus en Latinoamérica. Comenzaremos con los países que han tenido un mayor impacto para terminar con los que han tenido un menor impacto. En primer lugar tenemos a Brasil, con una cantidad total de 210 millones de habitantes aproximadamente. El número de infectados es de 12.377, pacientes recuperados 127, el total de fallecidos es de 582 y las personas activas todavía aún con el virus es de 11.668, siendo un porcentaje total del 0.59% de su población la cual se encuentra infectada. El presidente Bolsonaro indica que Brasil no puede parar, no pueden declarar una cuarentena, ya que él califica la pandemia del COVID-19 como una gripe normal. En segundo lugar tenemos a Chile, con una cantidad aproximada de 18.729.160 habitantes. Tiene un total de infectados de 5.116. Las personas recuperadas son de 898 personas. La cantidad de fallecidos es de 43 personas. Y las que se encuentran aún activas con el virus es de 4.175, siendo un porcentaje de 2.73% los que contienen aún el virus. Chile realiza la cuarentena solo en ciertas ciudades, así como Chillán y Osorno. En tercer lugar tenemos Ecuador, con un total de 17.023.000 habitantes. La cantidad de infectados es de 3.747. Las personas recuperadas son de 100. Los fallecidos son 191. Los activos son de 3.456, siendo un porcentaje de 2.2 las personas infectadas en ese país. La cuarentena en Ecuador empezó el 17 de marzo y terminará el 17 de abril. Hay que tener en cuenta que Ecuador ha entrado en crisis, ya que los medios de comunicación informan que, por ejemplo, en Guayaquil ya la gente está muriendo en las calles debido al virus COVID-19. En cuarto lugar se encuentra Perú, con 32.170.000 habitantes aproximadamente. La cantidad de infectados es de 2.954. Las personas recuperadas es de 997, fallecidos de 92 y los activos son 1.865, siendo un porcentaje del 0.92% de las personas del territorio que se encuentran infectadas. La cuarentena en Perú empezó el 16 de marzo y terminará este 12 de abril. En quinto lugar tenemos a México, con un total de 129.200.000 habitantes aproximadamente. Las personas infectadas son de 2.439, las recuperadas es de 633, los fallecidos son de 125 y las personas activas aún con el virus es de 1.681, siendo un porcentaje del 0.19% de la población que contiene el virus. La cuarentena en México inició el 29 de marzo y terminará el 29 de abril. En sexto lugar tenemos a Panamá, con una cantidad de habitantes de 4.099.000 aproximadamente, teniendo 2.100 infectados, 14 recuperados, 55 fallecidos y 2.031 activos, siendo el 5.12% total de su población que se encuentra aún infectada. La cuarentena en Panamá inició el 25 de marzo y termina este 8 de abril. En séptimo lugar tenemos a República Dominicana, con una cantidad de 10.770.000 habitantes aproximadamente, teniendo 1.956 infectados, 33 recuperados, 98 fallecidos y 1.825 activos, teniendo el 1.82% de su población aún infectada. La cuarentena en República Dominicana está del 19 de marzo al 17 de abril. En octavo lugar tenemos a Argentina, con 44.560.000 habitantes, teniendo 1.628 infectados, 338 recuperados, 56 fallecidos y 1.234 activos, teniendo el 0.37% de su población aún infectada. La cuarentena en Argentina empezó el 20 de marzo y termina este 14 de abril. En noveno lugar tenemos a Colombia, con 49.834.000 habitantes, 1.579 infectados, 88 recuperados, 46 fallecidos y 1.445 activos, teniendo un porcentaje del 0.32% de su población aún infectada. En Colombia, la cuarentena empezó el 25 de marzo y terminará el 13 de abril. En décimo lugar tenemos a Puerto Rico, con 3.195.000 habitantes, 573 infectados, ninguna persona recuperada, 23 fallecidos, 550
250 activos, teniendo el 1.79% de su población infectada. La cuarentena en Puerto Rico inició el 24 de marzo y terminará el 12 de abril. En 11º lugar tenemos a Costa Rica, con 5.022.000 habitantes aproximadamente, teniendo un total de 467 infectados, 18 personas recuperadas, 2 fallecidos y 447 activos, teniendo un porcentaje del 0.93% de su población aún infectada. Costa Rica no cuenta aún con una cuarentena dada, pero el gobierno ha solicitado la conciencia de la población sobre el caso del COVID-19. En 12º lugar tenemos a Uruguay, con 3.457.000 habitantes, teniendo un total de infectados de 415, recuperados 123, fallecidos 6 y activos 286, teniendo el 1.2% de su población infectada. Uruguay al momento no cuenta con una cuarentena, pero sí han realizado cierre de fronteras y se está solicitando a la población tomar conciencia sobre el caso de la pandemia. En 13º lugar tenemos a Cuba, con 11.480.000 habitantes aproximadamente, teniendo una cantidad de infectados de 396, recuperados 27, fallecidos 11 y 358 activos, teniendo el 0.34% de su población aún infectada. Cuba al momento no cuenta con una cuarentena establecida. En 14º lugar tenemos a Honduras, con una cantidad de habitantes de 9.265.000 aproximadamente, teniendo una cantidad de infectados de 305, recuperados 6, fallecidos 22 y activos 277, teniendo el 0.33% de las personas infectadas. Honduras cuenta con una cuarentena que se inició el 16 de marzo y terminará este 12 de abril. En 15º lugar tenemos a Bolivia, con una cantidad de habitantes de 11.216.000 aproximadamente, teniendo 194 infectados, 2 personas recuperadas, 14 personas fallecidas y 178 activas, teniendo el 0.17% de su población infectada. Bolivia estableció su cuarentena desde el 22 de marzo y acabará este 15 de abril. En 16º lugar tenemos a Venezuela, con 31.980.000 habitantes aproximadamente, teniendo en infectados 165 personas, recuperados 65, fallecidos 7 y activos 93, teniendo el 0.05% de su población infectada. Venezuela inició una cuarentena el 16 de marzo. En 17º lugar tenemos a Paraguay, con una cantidad de 6.811.000 habitantes aproximadamente, teniendo 115 personas infectadas, 15 recuperadas, 5 personas fallecidas y 95 activas, haciendo un porcentaje total del 0.17% de su población aún infectada. Paraguay cuenta con una cuarentena que fue dada del 21 de marzo al 12 de abril. En el 18º lugar tenemos a El Salvador, con una cantidad de habitantes de 6.378.000 aproximadamente. Tiene 78 personas infectadas, 5 personas recuperadas, 4 personas fallecidas y 69 personas activas, haciendo un porcentaje del 0.12% de su población aún infectada. El Salvador cuenta con una cuarentena que fue dada del 21 de marzo al 21 de abril. En el 19º lugar tenemos a Guatemala, con 16.910.000 habitantes aproximadamente. Tiene una cantidad total de 77 infectados, 17 recuperados, 3 fallecidos y 57, teniendo el 0.05% de su población aún infectada. En Guatemala no se estableció una cuarentena, pero sí fue dado un toque de queda, que da desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, y este toque de queda está dado hasta el 12 de abril. En el 20º lugar tenemos a Haití, con 10.980.000 habitantes, 25 infectados, ninguna persona recuperada, una persona fallecida y 24 activos, teniendo un total del 0.02% de su población infectada. Aún no se ha decretado una cuarentena en Haití, solamente se ha solicitado la conciencia de la población. Y por último, en el 21º lugar tenemos a Nicaragua, con 6.218.000 habitantes aproximadamente, teniendo un total de 6 personas infectadas, 0 personas recuperadas, 1 persona fallecida y 5 activos, haciendo el 0.01% de su población infectada. Nicaragua aún no cuenta con una cuarentena dada, solamente también se solicita la conciencia de la población sobre el caso del COVID-19. Estos son los datos de cómo el COVID-19 ha afectado a los países de Latinoamérica. Como hemos podido ver, muchos de ellos han entrado en cuarentena. Y en el caso, como en el Ecuador, según los medios de comunicación, su sistema de salud ya ha colapsado. Este es un virus con un contagio bastante rápido. Les dejamos acá los datos cómo ha infectado a nivel mundial. El COVID-19 tiene un total de 1.412.103 personas infectadas a nivel mundial. De ellas, 298.352 personas se han recuperado y lleva un total de 81.200 personas fallecidas.
Por eso les pedimos a ustedes, por favor, que se queden en casa y eviten que este virus se propague. Gracias.